Es mi privilegio poder saludarle. Damos gracias a nuestro Dios por acompañarnos una vez más y darnos la oportunidad de vernos y disfrutar de la programación preparada especialmente para usted. Recuerde, estamos en esta semana muy especial. Estamos tratando los temas sobre salud emocional. Anoche lo disfrutamos. Seguramente hoy lo vamos a disfrutar una vez más y pondremos mucha cuidado los consejos que estaremos recibiendo en cada una de las secciones también de la programación de este día. Queremos hacer el inicio de este programa de la mejor forma y siempre lo hacemos orando y pidiendo la compañía de nuestro Dios en el mismo. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por guardarnos y protegernos, por ayudarnos, oh Dios, a ser mejores hijos tuyos cada día. Queremos en este momento pedirte que nos acompañes, que seas con tu Espíritu Santo junto a nosotros, que nos guardes, oh Dios, y que podamos aprender mucho en el programa del día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Comparto con usted una cita preciosa. Esta cita se encuentra en un también lindo libro titulado Joyas de los Testimonios. Este libro nos da muchos consejos y uno de ellos es este que justamente voy a compartir con usted, que dice así: la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador, y los que benefician a otros con generosidad sentirán esa maravillosa bendición, tanto en el corazón como también en la vida. Qué importante es que nosotros busquemos hacer felices a los demás. Y claro, esto se relaciona primero en nuestra salud emocional. Si usted tiene emociones fuertes, créame, podrá compartir también con los demás de la mejor manera. En este momento también pasamos a la microcápsula o este microespacio con el pastor Robert Costa, en este segmento que se titula Una mejor manera de vivir. Pastor Costa, el tiempo es suyo. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Bienvenido, bienvenida a Una mejor manera de vivir. Hoy hablaremos de la metamorfosis espiritual. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entre las conocidas parábolas del escritor sudamericano José Enrique Rodó, se encuentra aquella titulada Mirando jugar a un niño. En ella se menciona un niño que jugaba cierto día alegremente en su jardín, y allí entre las plantas encontró una copa de cristal. Al golpearla, brotó de ella una hermosa sonoridad, una graciosa melodía que llenó de alborozo su corazón infantil. Luego el niño se le ocurrió llenar la copa con la arena que había en el jardín. Entonces volvió a golpearla, pero quedó decepcionado al comprobar que la copa había enmudecido. Apenas producía un sonido sordo y opaco. Confundido como estaba, el niño tuvo una idea genial. Arrancó una vistosa flor del jardín y la introdujo en la arena de la copa. Tan hermosa quedó allí clavada que el niño salió corriendo con la copa en alto, con la emoción propia de un vencedor. La belleza y el perfume de la flor le hicieron olvidar que el cristal ya no producía sonido alguno. Bueno, qué capacidad extraordinaria la de ese niño para superar un contratiempo. Agregó algo a su desdicha y su desdicha se trocó en felicidad. Esta parábola en realidad invita a una reflexión. ¿Cuántas veces los trabajos y los proyectos de la vida no nos salen como pensábamos o esperábamos, pero finalmente salen mejor? El niño del relato supo convertir su desventura en una situación ventajosa. Si hubiera permanecido con la copa vacía, solo se habría quedado con el sonido. Y a menudo
Puede parecernos que un mundo de arenas se nos viene encima. Hay chascos, reveses, dolores que nos dejan realmente mal. Nos aplastan, nos llevan abajo y hasta nos hacen perder el gusto por la vida. Y ahora todo parece oscuro y toda vibración de alegría parece haberse acallado. Pero en medio de la arena puede surgir la flor de la esperanza. Esta es la actitud mental de todo aquel que confía en Dios. No desfallece ante la prueba. Sabe que todo cuanto le ocurra, por más desalentador que parezca, será finalmente para su bien. ¿No es esta una seguridad admirable que da fortaleza al corazón? Claro que sí. Dios te bendiga y te guarde y recuerda en el viaje de la vida, en el cual todos transitamos. Las cosas han de terminar bien. Llegaremos a destino. Si tienes a Jesús como tu guía y a la Biblia como tu GPS, porque esta es una mejor manera de vivir. Qué hermosos consejos, qué precioso nuestro programa o nuestro micro, una mejor manera de vivir. Gracias, Pastor Costa, por este tiempo que nos ha compartido. También, como lo hicimos el día de ayer, hoy no vamos a escapar a los consejos de salud. Este espacio que la doctora Cecia Hernández nos comparte diariamente en sus notas de salud. Ayer estuvimos disfrutando acerca del consejo de la vitamina D. Ahora vamos a ver qué nos prepara la doctora Cecia Hernández en nuestras notas de salud. Doctora, el tiempo es suyo. Bienvenido a Notas de Salud. Hoy estaremos hablando sobre el síndrome del colon irritable. El síndrome del colon irritable es una afección donde se sensibilizan los nervios del intestino, encargados del movimiento del alimento digerido. Estos nervios reaccionan de forma exagerada, produciendo dolores de tipo cólico, distensión abdominal, gases, diarrea o estreñimiento. Las causas que desencadenan el síndrome del colon irritable son varios, entre ellos ciertos alimentos ingeridos, el estrés y el estilo de vida. Si tú quieres reducir los síntomas del colon irritable, sigue las siguientes recomendaciones. Número 1. Una alimentación adecuada. Se deben consumir comidas pobres en grasa y ricas en proteínas y fibras. Un ejemplo es la comida mediterránea. Personas con este síndrome deben evitar comidas que aumenten la cantidad de gases. Por ejemplo, el repollo, las legumbres, los frutos secos. También deben evitar las bebidas alcohólicas, el tabaco, los alimentos fritos y las bebidas gaseosas. Si se desea algo más especializado, busque un especialista en nutrición, el cual le asignará una dieta personalizada y adecuada que le ayudará a mejorar su salud intestinal. Número 2. Evitar condiciones que generen estrés o ansiedad. Se debe intentar llevar una vida tranquila, realizar caminatas, dormir suficiente, entre 6 a 8 horas, tener momentos de oración y meditación espiritual, perdonar las ofensas y disfrutar de las cosas de mayor valor con las cuales Dios lo ha bendecido. Recuerde, mente sana, cuerpo sano. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora, por esos consejos. Quiera Dios que no tengamos esta afección o que podamos controlarla de la mejor manera. Los cantos, preciosos cantos. En esta semana hemos estado disfrutando muchos de ellos. Seguramente a usted gusta de la música. La música es preciosa, nos eleva a nuestro Dios.
Esta semana hemos estado disfrutando de este canto precioso titulado A Jesús entrega todo, en la voz de la hermana Karen Cruzado. Vamos a disfrutarlo, pues el canto de la semana. Así que vamos a gozarnos con la hermana Karen Cruzado y este canto titulado A Jesús entrega todo. Todos los días viviendo con el engaño, la mentira. Y cuando me miro en el espejo, veo realmente quién soy. Y veo la persona que no quiero ser. Soy consciente que estoy saliendo con un hombre casado, con un hombre mundano, a quien amo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Puedes, Padre amado, por favor, te lo pido, borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida. A Jesús, a Jesús, a Jesús te entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús,
Qué lindo canto. No nos cansamos de escucharlo porque es precioso sin duda alguna. Muchas gracias a la hermana Karen Cruzado por compartir este canto hermosísimo titulado A Jesús entrega todo. Y ahora sí, vamos al tema de esta noche. ¿Recuerdan? Ayer estuvimos hablando acerca de los pensamientos y la salud. En esta noche el pastor Jorge Ríos estará compartiendo otro precioso tema. Este tema hoy es sobre la ansiedad. Mira usted qué interesante esta palabra. Ya usted estará viendo sobre lo que trata. Lo ha escuchado seguramente en muchas ocasiones. También habrá consejos para que usted pueda controlar esta afección. La ansiedad es el tema de esta noche. El pastor Jorge Ríos está preparado. Pastor, el tiempo es todo suyo. Dios les bendiga nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con esta serie El Poder de la Esperanza. Vale la pena recalcar que esta será nuestra última semana de una programación continua de eventos especiales semanales en este canal. Luego habrá un nuevo tipo de programación, pero le agradecemos porque a lo largo de esta semana sabemos, creemos y esperamos que usted estará con cada uno de nosotros. Estamos hablando entonces de cómo Dios puede sanar nuestra vida física, nuestra vida espiritual y también nuestra vida emocional. El Señor está interesado en esa salud emocional, en esa salud mental que nosotros podemos lograr. Hoy quiero que hablemos de la ansiedad, que es una de las enfermedades, es uno de los instrumentos que el enemigo está usando para dañar a tantas personas, para hacer que la gente pierda su fe, pierda su confianza en Dios y en el futuro, pero hoy hablaremos de ello. Hay quienes definen la ansiedad como exceso de futuro, es decir, preocuparse demasiado por lo que será, y debemos de tener cuidado con eso. A manera de definición, podríamos decir que la ansiedad en su sentido más popular es una preocupación excesiva por el futuro que es cercana al miedo. Es decir, no es solo preocupación, sino que se convierte en sentimientos y emociones que nos dañan la manera en la que miramos el futuro, que nos puede robar incluso hasta las ganas de vivir, de seguir adelante. Se trata, por así decirlo, cuando hablamos de la ansiedad, de una reacción de desconfianza ante el futuro, en especial en los aspectos más esenciales. Es decir, es normal que nos preocupemos de qué vamos a comer, si nos vamos a enfermar o no, si vamos a tener suficiente para enfrentar los retos económicos que tenemos. Pero yo no estoy hablando de las preocupaciones normales, estoy hablando de personas que se obsesionan, de personas que se enferman por el futuro, por cosas que aún no han pasado todavía. ¿Qué es lo que detona la ansiedad en las personas? Los expertos identifican por lo menos 4 cosas. Para algunos el detonante de su ansiedad, de su preocupación, de su dolor, son angustias por sus errores pasados. Gente que no se puede perdonar, personas que no creen que Dios los ha perdonado, que no se sienten perdonados, a pesar de que Dios en su palabra ha dado promesas. Otros, lo que detona su ansiedad son los miedos a las situaciones actuales. Estamos viviendo en un periodo de enfermedad, estamos viviendo en un periodo de pandemia. Es una realidad que la muerte anda alrededor de nosotros, pero hay mucha gente que quizás no va a morir de COVID. Hay gente que va a morir producto de la manera en la que se angustia, producto de los daños emocionales, de los miedos, de los temores que enfrenta. Tristemente, eso va a detonar otro tipo de enfermedades que lo van a llevar a la muerte. Otro tipo de personas comienzan en tiempos de angustia porque están inquietos por el futuro. No saben si realmente o no tienen confianza o han perdido la esperanza de que realmente el futuro vamos a salir adelante de estas circunstancias en las que estamos. Y a otros definitivamente los que les roba el sueño, lo que los está enfermando son las intranquilidades económicas. Indiscutiblemente es un reto conseguir lo necesario hoy en día para pagar la energía eléctrica, para pagar el alquiler, para pagar los gastos de comida, el estudio de nuestros hijos, una realidad. Pero hay gente que el enemigo está usando este tipo de cosas para llevarlos más allá de una preocupación normal y tristemente llevarlos a un punto de angustia y ansiedad que no les deja la paz y que les está robando la salud física.
¿Por qué no debemos dejarnos controlar por la ansiedad? Porque la ansiedad trae otra serie de cosas que destruyen otros aspectos de nuestra vida. En primer lugar, la ansiedad distorsiona la forma en la que miramos la vida. Nos volvemos personas pesimistas, con una mentalidad oscura, siempre esperando lo malo, desconfiado de las personas, nos vuelve fatalistas. Es decir, hay muchas personas que hoy en día solo están esperando desgracias, solo están esperando la muerte, en lugar de mirar un futuro con esperanza. Otro problema de la ansiedad es que magnifica lo malo que a lo mejor nunca nos pasará. Y repito, recalco aquí, la ansiedad nos hace ver en el futuro y nos hace sufrir por cosas que quizás ni nos van a pasar, pero que en efecto el día de hoy la angustia las toma como si fueran reales, como si ya nos estuviera pasando, y tristemente eso nos enferma. Otro aspecto de la ansiedad es que consume mucha de nuestra energía, nos desgasta, nos quita las ganas de vivir. En Juan capítulo 10 y versículo 10, Jesús, hablando sobre la obra de Satanás, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás, en la medida de lo posible, va a tratar de arrebatar aquellas bendiciones, de que usted no tenga aquellas cosas que Dios quiere darle para que usted sea feliz y tenga paz. Si no se las puede robar, entonces va a tratar de matarlo a usted, va a tratar de destruir su vida para que usted no disfrute lo que Dios ha tenido para usted. Y si no puede quitarle las cosas que tiene, si no puede arrebatarle la vida a usted, entonces él va a tratar de destruir, bajo aquella consigna de que si no es mío, no es tuyo, de tal manera que usted tenga una vida infeliz en esta tierra. Esas son las tres de los mecanismos que Satanás utiliza para hacer infelices a los creyentes. Sin embargo, usted debe recordar la segunda parte de este pasaje que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces yo decido si permito que Satanás, a través de las circunstancias, personas o cosas, destruya la paz que Dios quiere darme, o le permito a Dios que me ayude a experimentar lo que significa estar vivo, experimentar una vida plena a pesar de las dificultades que enfrentamos. Son las dos opciones que yo tengo. Allí es donde entra el libre albedrío. Si la ansiedad entonces es un elemento destructivo en nuestra vida, si no es correcto y no es sano preocuparse en exceso por el futuro, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues vamos a revisar 6 cosas. Y las vamos a ir viendo punto por punto. Ahorita voy a hacer un resumen general. En primer lugar, para luchar contra la ansiedad debemos reconocer que la ansiedad es un pecado y por lo tanto debemos tratarlo como tal. No debemos permitirlo en nuestra vida. Número 2, entender y aceptar que la ansiedad no lleva a ningún lugar y que tampoco trae soluciones. Número 3, debemos determinar de manera personal un hasta aquí. Nosotros mismos debemos de poner una frontera donde ya debemos dejar que Dios haga en nuestra vida lo que tiene que hacer y mentalmente disponernos a dejar de sufrir y dejarle nuestro corazón y nuestra mente a la ansiedad. Número 4, debemos entregar nuestros temores y atrevernos a creer que Dios va a cuidar de nosotros. Debemos aprender a pensar en los demás en lugar de pensar en nosotros mismos y ocupar la mente en las cosas de Dios. ¿Cómo luchamos con la ansiedad entonces? Lo primero que necesitamos es reconocer que la ansiedad es pecado. Nosotros, mis queridos hermanos, a veces tenemos la idea, o la gran mayoría de nosotros tenemos la idea de que los pecados son todos aquellos que se miran abiertamente en nuestra vida. Que los pecados son aquellos que están descritos en la ley del Señor, en la ley moral, en los 10 mandamientos. Pero hay toda una serie, mis queridos hermanos, de actitudes y pecados internos, secretos, a los cuales muchas veces nosotros los dejamos pasar y están echando raíces. La ansiedad, desde la perspectiva bíblica, el preocuparnos en exceso por el futuro, es pecado. ¿Cómo así, pastor? ¿Y por qué dice usted que el preocuparme en exceso es pecado? Sí, se lo voy a definir en pocas palabras. La ansiedad es pecado porque niega las promesas de Dios, niega la sabiduría de Dios y niega el poder de Dios. Es decir, cuando emocionalmente nos entregamos a la ansiedad, yo puedo decir que creo, pero mi decisión de entregarme a la ansiedad, mi decisión de bajar los brazos, de rendirme y dejar que todas estas emociones negativas tomen su trono en mi mente, hagan morada permanente en mi corazón y en mis emociones, entonces aunque yo digo con mi boca que creo en Dios, realmente lo que yo estoy permitiendo en mi vida dice lo contrario, porque yo no estoy confiando que Él se va a hacer cargo de mi vida.
Es importante, mis queridos hermanos, que veamos este punto porque ciertamente la ansiedad es pecado y debemos de tratarlo como tal, debemos de mirarlo como algo que no debe ser permitido en nuestra vida y que para eso debemos de dejar que la fuerza de Dios, que su Espíritu Santo entre en nuestra vida para que nos ayude a tener emociones equilibradas y podamos a través de la fe y la esperanza seguir creyendo que Dios, a pesar de que nosotros con nuestros ojos materiales no podemos ver el futuro, pero que Dios se está haciendo cargo de eso. Para luchar contra la ansiedad debemos entender y aceptar que la ansiedad no lleva a ningún lugar y que tampoco trae soluciones. En otras palabras, debemos de entender y aceptar, mis amados hermanos, que con preocuparnos no solucionamos nada. Que con dejar de comer, con dejar de dormir, con perder la paz, con solo vivir llorando, con tener actitudes autodestructivas, no solucionamos los problemas que tenemos. Es decir, la ansiedad no nos lleva a ningún lugar, la preocupación excesiva no nos trae soluciones y eso debemos aceptarlo y entenderlo. Hay personas que están descuidando su cuerpo porque no se están alimentando bien, porque no están durmiendo bien, porque están dejando que las preocupaciones hagan castillo en su corazón. Y debemos de entender que debemos de poner un hasta aquí. Debemos de decir, a partir de hoy, Señor, después de que estudiemos este tema, después de que usted se lleve los consejos que Dios quiere darle, es tan importante que usted vuelva su corazón a Dios, allí en su hogar, en lo privado, y usted pueda decir, yo determino hoy un hasta aquí, yo entrego mi angustia a Dios, yo entrego mi ansiedad a Dios, y quiero comenzar con este proceso de aprender a confiar al Señor, porque no es algo de la noche a la mañana, acuérdese que son actitudes, son procesos, son hábitos que durante años lo hemos cosechado, el pensamiento negativo, el preocuparnos de más de las cosas, pero entrar en ese proceso de sanidad necesita un hasta aquí. Fíjense que hay un texto interesante, que es el primero en el que quiero que meditemos, Salmos 42:11. Aquí hay un hombre que está hablando con él mismo, un diálogo interno, pero que es bien interesante y curioso. Mire la pregunta que se hace este hombre a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Como quien dice, le está platicando consigo mismo y dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás ansioso? Y él mismo en su espíritu se da su respuesta y dice, no tienes que preocuparte, lo que tienes que hacer es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Somos nosotros internamente, mis queridos hermanos, en esa lucha espiritual en la que debemos dejar que el Espíritu de Dios tenga esa contienda con mi espíritu pesimista, con mi espíritu ansioso, con mi espíritu negativo y poder llegar a esa conclusión de que las cosas no son como yo las veo, que las cosas no son como yo las espero, que mi mirada es limitada, que Dios es dueño del tiempo y el futuro y que por lo tanto yo necesito confiar en Él y saber que todo tiempo malo pasa y que Dios nos va a ayudar a enfrentarlos. Pero para poder entrar en este proceso de sanidad espiritual, emocional, mental, debemos también hacer lo siguiente: debo de entregar mis temores a Dios y atreverme a creer que Él cuidará de mí. Yo tengo que dar ese paso de fe, el poder decir, Señor, tengo miedos, tengo temores, tengo inseguridades, no sé qué va a pasar el día de mañana, pero decidir confiar hoy en Dios sabiendo que Él tiene control. Fíjese que es bien interesante y es bien bonito que hablando sobre la ansiedad, sobre esa preocupación hacia el futuro, en el Sermón del Monte Jesús dedicó bastante tiempo a esta área de la vida. Y si Él le dedicó bastante tiempo, nosotros deberíamos de ponerle atención y quiero que veamos esta parte con ustedes. ¿Qué dijo Jesús sobre la ansiedad? En Mateo 6, del 26 en adelante, comienza la parte del discurso donde Él está hablando de aquellos que viven preocupados sobre el futuro. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y dice Jesús, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y pone el primer ejemplo para que aprendamos a descansar en Dios y dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta bien interesante, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si usted se pone a pensar, pensemos como niños en este momento. Imaginémonos cuántos pajaritos existen en el mundo. Imaginémonos cuántas semillas y cuántos insectos se come cada pajarito. Son millones de aves las que viven.
Y a esas millones de aves, ninguna este día se va a ir a dormir con hambre, porque Jesús explicó que su Padre se encarga de darles de comer a ellos. Y el Señor hace una relación y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, Jesús está diciendo, miren, si Dios se encarga de la creación menor, de la creación general, y no hay una sola ave que se vaya a dormir este día con hambre porque Dios le proveyó. Imagínense las millones de libras de granitos que Dios tuvo que haber creado este día para que se alimentaran esos pájaros, los millones de insectos que se comieron esos pajaritos producto de la creación de Dios. Entonces Jesús dice, si el Señor alimentó esos millones de la creación menor, ¿por qué no se va a hacer cargo de ustedes que están hechos a imagen y semejanza? Ustedes que han sido comprados por precio, ustedes que tienen más valor que ellas. Y sigue, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí hay una figura de lenguaje bonita, una hipérbole, una exageración de parte de Jesús. Lo que él está diciendo aquí, usted se puede afligir lo que quiera y no va a crecer más. O sea que no vale la pena afligirse. No vale la pena estar angustiado. Y luego va a la segunda parte, que también nos preocupamos por las pertenencias y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Note usted que el Señor está interesado en que nos libremos de la ansiedad, que tengamos las preocupaciones normales que nos mueven a trabajar, a ser responsables, pero que no abandonemos nuestro corazón y nuestra mente a una preocupación que no es sana, que nos roba la paz y que en realidad destruye nuestra fe y se puede llegar a convertir en un pecado. Termina el Señor su discurso diciendo, no se afanen. Mire cuántas veces repite esto, no se afanen, no se angustien, no tengan ansiedad. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, todos aquellos que no tenían el conocimiento del Dios verdadero vivían angustiados en una carrera loca en el mundo por buscar cosas. Pero el Señor dice, ustedes tienen un Dios que es el Dios verdadero, ustedes tienen un Padre que se va a hacer cargo de nosotros, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y Dios no solo sabe mis necesidades, está actuando para suplir esa necesidad, y eso tiene que ayudarme a luchar contra la angustia que experimento, ese miedo hacia el futuro. Dios está a cargo de nuestra vida. El Señor termina su discurso en Mateo 6, 33 y 34, que usted lo conoce. Realmente el Mateo 6, 33 habla de luchar contra la ansiedad, y lo que yo tengo que hacer es entregar mi mente en creerle a Dios, en enfocarme en los propósitos que Él tiene para mí y dejarle el futuro a Él, enfocarme en mi presente hoy. Como lo decíamos en el tema anterior, deje de preocuparse por el futuro. En lugar de preocuparse, ocúpese en el presente. ¿Y en qué quiere Dios que usted se ocupe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí y ahora es donde yo tengo que enfocarme en el reino de Dios, en vivir para Dios, en trabajar para Él, en vivir caminando con Él, en tener comunión con Él, y eso trae paz. Y yo aseguro mi futuro creyendo y viendo cómo Dios me ayuda a vivir hoy en el presente. Así dice el 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Día a día. Este día, usted de lo que se tiene que asegurar es de sembrar para el día de mañana, ocuparse, no preocuparse, enfocarse en caminar con Dios, en hacer su voluntad, en llevar una vida productiva, en aprovechar al máximo el tiempo y las oportunidades que Dios le da hoy, y eso le da la seguridad a usted que su futuro tendrá esperanza. Otro aspecto que le va a ayudar a usted a librarse de la ansiedad es dejar de pensar en usted. Ese es el grave problema que muchos tenemos. Mire, uno de los aspectos del egoísmo es que nos lleva a pensar solamente en nosotros, y estar encerrado en nuestros propios pensamientos realmente no es sano, no es correcto. Por eso, para librarnos de la ansiedad, otro de los elementos que nos va a servir es pensar en los demás en lugar de pensar en nosotros mismos. Cuando una persona deja de concentrarse en sus propios problemas y ayuda a otros, su propia ansiedad disminuye. Usted se va a dar cuenta que sus problemas
problemas no son tan grandes como usted los pensaba, y que hay otros que a pesar de que tienen quizá dificultades, problemas y enfermedades peores que las de usted, tienen una actitud distinta. Entonces, cuando yo dejo de pensar en mí, cuando dejo de estar encerrado en mis pensamientos y me enfoco en las necesidades y en ayudar a otros, aprendo de ellos y yo mismo me libro de los pensamientos egoístas y Dios trae paz a mi vida. Esta frase es interesante y quiero compartirla con ustedes. Dice: dichosa la persona que está muy ocupada como para preocuparse en el día y muy cansada como para preocuparse de noche. Cuando estamos activos, cuando estamos ocupados, no hay tiempo para la angustia tampoco. De ahí la necesidad de que nosotros estemos extremadamente ocupados dentro de lo que podemos, y la angustia se irá poco a poco. El apóstol Pablo, entendiendo lo que Jesús también enseñó en el Sermón del Monte, él resume de manera interesante lo que hemos dicho hasta este punto. Y vea, porque este texto es una joya en el Nuevo Testamento para aquellos que están angustiados. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos. No se angustien, no deje que la ansiedad eche raíces en su corazón, sino que dice Pablo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. O sea, usted no necesita preocupación, usted necesita oración, que es otro elemento. Pero ¿cómo vamos a orar aún en medio de las dificultades y los golpes de la vida? Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Uno de los elementos importantes para orar en este tiempo de angustia, para que Dios nos libre de la ansiedad, es aprender a agradecer, porque hay elementos por los cuales podemos agradecer aún en medio de las desgracias y las dificultades que estamos enfrentando. Cuando usted aprende a dar gracias, cuando usted le pide a Dios: Señor, yo quiero dejar de angustiarme y por eso estoy orando, por eso estoy en tu presencia y doy gracias por las cosas buenas que hay en mi vida, hay un efecto que va a haber en usted, que es lo que está en rojo. Cuando usted aprende a orar en medio de la angustia y a dar gracias en medio de las dificultades, una paz de Dios, y mire cómo la describe: una paz que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar su corazón. Y esta no es una paz que en teoría yo puedo explicársela a usted, porque esto tiene que ser una vivencia de cada individuo. Pero se lo voy a describir de esta manera: la paz que Dios le ofrece a usted en este versículo, en lugar de la ansiedad, si usted está dispuesto a entregar su ansiedad a Dios, es la misma paz que pudo hacer que Cristo, en aquel barco azotado por las olas en medio de una tormenta, lo tuviera durmiendo. Es esa misma paz la que Él quiere darle a usted. De eso habla este pasaje. Entonces, Dios quiere que usted comprenda que Él quiere hacer un cambio con usted, que usted traiga su ansiedad y Él le va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y créame que cuando lo experimente, si usted está dispuesto este día a hacer ese cambio con Dios, el Señor puede empezar ese proceso de sanidad en su vida. Cuanto más aprendemos a desarrollar un sentido constante de la presencia de Dios en nuestra vida, tanto más vamos a experimentar el bálsamo terapéutico de la paz de Dios. Ese es el punto, el poder entregarnos al Señor. Por eso es que Salmo 55, 22 es un llamado para todos aquellos que se sienten angustiados, aquellos que llevan cargas emocionales, físicas, espirituales. Dice: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Salmo 31, 14 y 15 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Esa tiene que ser la declaración de fe de todos aquellos que estamos abrumados por las dificultades. Salmo 31, en su parte final, en el versículo 15, dice: en tus manos están mis tiempos. Dios sabe, Dios oye, Dios ve lo que nos pasa y Él está en control de nuestra vida. Yo tengo que atrever a creerme eso para empezar a entregar mis ansiedades a Él. Otro elemento importante que usted debe de recordar: para que su ansiedad se vaya, usted tiene que sustituir pensamientos, tiene que sustituir ideas, y de ahí la importancia de ocupar la mente en las cosas de Dios. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, usted tiene que hacer una sustitución de emociones, sentimientos y pensamientos, y eso empieza a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Comenzar a leer aquellas historias de hombres que estuvieron en situaciones iguales o peores que las que usted enfrenta, y saber que ese Dios poderoso del Antiguo Testamento, ese Dios poderoso del Nuevo Testamento, que libró a aquellas personas, que dio soluciones cuando no había salida, así como dice el libro de Hebreos, ese Dios, Jesucristo, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que el día
Dios de los milagros del pasado es su Dios, es su Padre, está pendiente de lo que pasa en usted. Entonces, cuando yo lleno mis pensamientos, cuando yo lleno mi cabeza de los pensamientos de Dios, de sus milagros, de su palabra, de sus promesas, empieza ese proceso de sanidad emocional, mental, espiritual, en donde la angustia se va retirando porque yo la voy sacando poco a poco a través de los pensamientos positivos. Por eso es que la Escritura dice que aquel que tiene sus pensamientos perseverando en Dios, en lo que Él ha prometido y lo que puede hacer, va a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En resumen, podríamos decir que cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida de una persona, Dios mismo se encarga de que todo lo demás esté en orden. Salmo 94, 19, mire qué interesante y qué bonito este versículo. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Podemos descansar en Dios. Le importamos, se preocupa Él por nosotros y está actuando por nosotros. La señora Elena de White, en sus notas biográficas, que también aparecen en Eventos de los Últimos Días, página 64, dice lo siguiente: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es decir, ¿por qué puedo tener esperanza en el futuro? Porque yo sé cómo Dios me ha cuidado en el pasado. Si Dios me cuidó ayer, si Dios me está cuidando hoy, Él está comprometido también a cuidarme en el futuro. Y eso ayuda a destruir la ansiedad en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro espíritu. En Jeremías 29:11, nuestro amado Dios nos dice: porque yo conozco lo que pienso acerca de ustedes. ¿Es cierto? Yo a través de la palabra puedo conocer el corazón de Dios y los planes generales, pero hay cosas específicas en las que Él está trabajando que aunque yo no las miro, tengo que descansar en lo que Él está haciendo y va a hacer en mi vida. Yo conozco lo que pienso acerca de ustedes, declara Jehová. Y mire lo que dice: son pensamientos de paz y no para mal, para darle futuro y esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que esta semana nuestra serie se titula El Poder de la Esperanza. Debemos de llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de esa esperanza, confiar en las promesas y en la palabra de Dios. Él tiene un futuro para nosotros glorioso y tenemos que aprender a descansar en Él. Debo confiar en que Dios, escuche bien esto, debo confiar en que Dios no solo conoce mi futuro, sino que ha prometido que está trabajando para que ese futuro sea lleno de esperanza. Dios está actuando. Yo no lo miro, pero Él está actuando. Debo confiar, debo aprender a descansar, que mi fe, mi espíritu confíe y se abandone en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Terminamos diciendo entonces, mis queridos hermanos, que para poder luchar contra la ansiedad debemos de decir, entender, aceptar y practicarlo, que el comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. Confiemos en Dios. Agarrémonos de su mano, dejémonos que nos cubra con sus alas poderosas, y las tormentas, aunque las sentiremos, aunque escucharemos los truenos, Dios nos ayudará a salir adelante. Hay sanidad emocional en Jesús, hay sanidad espiritual en el poder de Dios. Podemos ser libres y sanos de la ansiedad. La fe es la cura de Dios para la ansiedad. Sus promesas, su palabra, las pruebas que nos ha dado a lo largo de nuestra vida son pequeños detalles que nos pueden servir para creerle a Dios, para creer en Dios, para confiar en Él. Recuerde que la palabra felicidad empieza con fe y que el comienzo de la verdadera fe es el final de nuestra ansiedad. Yo lo invito a que confíe en Dios, a que ore junto con nosotros y podamos entregarle a Dios nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias. Oremos. Señor, queremos ponerte en tus manos de amor todas aquellas cosas, Señor, que nos preocupan. Quizás tenemos un espíritu pesimista, Señor, una manera oscura de ver la vida. Enséñanos a confiar en ti. Padre, quizás aquí hay gente que ha perdido el sueño durante días o semanas y tú le permitiste escuchar el tema de hoy. Quizás hay alguien, Dios del cielo, que ha derramado lágrima tras lágrima porque no ve solución posible a sus problemas. Hay gente que quizás está luchando con problemas económicos, emocionales, familiares, de salud. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a desconfiar de nosotros y a confiar en tu palabra, en tus promesas, en tu amor, en que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque nos perdonas. Gracias por tu salvación. Gracias porque tú tienes poder para sanarnos espiritualmente y también emocional y mentalmente. Entregamos nuestras cargas en tus manos. Enséñanos a esperar en ti. Esperamos un milagro en tu tiempo y en tu voluntad. Bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén.
has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. Todo y la tristeza en gozo cambiará. Yo sé que tú puedes, Padre amado. Por favor, te lo pido. Borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida. A Jesús, todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana para continuar en esta semana especial sobre salud emocional. El pastor Elden Zambrano se despide deseándole muchas bendiciones de nuestro Dios para usted. Que Dios guarde y bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.